viendo en ellos los futuros hombres y mujeres, ¿verdad?, de Dios, que van a enseñar no solo como ministros, algunos como ministros, otros como en otras ramas, ¿verdad? Van a enseñar nuevas formas de hacer negocios de una forma íntegra, formas de hacer política de una forma íntegra. Son personas que Dios va a levantar para restaurar, sí, lo que ha estado roto en la sociedad hasta este día. Amén. Así que oramos por ellos, ¿verdad? Y creemos lo que Dios está haciendo en ese salón, ¿sí? Donde se les está predicando y donde ellos están creciendo con el alimento de la palabra. Amén. Vamos a orar por el tiempo del mensaje. Señor, te bendecimos. Señor, te glorificamos. Entendemos, Jesús, que este tiempo, Señor, tú ahora vas a hablar a nosotros a través de la palabra. Y creemos, Dios, en lo que tú harás en esta tarde. Y te pedimos, Señor Dios, que pongamos nuestro corazón, que podamos poner nuestra mente en enfoque, Dios, en la estación correcta donde tú estarás hablando a nuestras vidas. Danos sencillez de corazón, danos humildad para poder recibir la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en Marcos capítulo 5 para seguir con este estudio del libro de Marcos. Y hoy hablaremos acerca de Jesús pasando el mar de Galilea y llegando a Gad, ¿verdad? Usted recuerda la semana pasada cómo vimos a Jesús llevando a los discípulos, ¿se acuerda? A cruzar el mar y era de noche y había una tormenta y se estaban muriendo y se estaban ahogando, ¿verdad? Y vimos el contraste que hay cuando comparamos a los que se quedan en la orilla con los que cruzan en la barca con Jesús, ¿sí? Y hoy vamos a ver en la película del Evangelio cómo ahora llegan al otro lado, ya por fin, ¿verdad? Se salvaron de la tormenta, ellos vieron su vida pasar frente a sus ojos, pero ya todo está bien, ya todo está tranquilo, y ahora llegan a Gad. Y vamos a ver qué es lo que se van a encontrar ahí, porque en el capítulo 5, Marcos va a hablarnos de 3 milagros. Y hoy vamos a ver el primero de ellos, pero vamos a ver también cómo se relacionan estos milagros con nuestra vida, ¿verdad? Así que vamos a capítulo 5, verso 1. ¿Lo tiene conmigo? Y dice la Biblia, habiendo llegado al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, cuando desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un varón con un espíritu inmundo, verso 3, que vivía entre los sepulcros y nadie podía sujetarlo ni con cadenas. Verso 4, porque todas las veces que era atado con grilletes o con cadenas, rompía las cadenas, destrozaba los grilletes y nadie podía controlarlo. Verso 5, y todo el tiempo, de día y de noche, estaba entre los sepulcros y en los montes, gritando y lastimándose con piedras. Pero cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él. Y vamos a parar aquí antes de seguir con el pasaje. Entonces, hoy hablaremos, ¿verdad?, de este milagro que hace Jesús con un hombre que está poseído, sí, según la palabra, pero que demuestra la condición del lugar donde vive y cómo es que estaba moviéndose la cultura en esa parte a la que ellos llegaron. Jesús lleva a los discípulos a cruzar el mar con una razón, hay un propósito por el cual Jesús los cruza. Sí, ellos se van a enfrentar a algo que nunca antes habían visto, porque ellos siempre habían estado en tierra de judíos. Ellos siempre habían estado, es decir, Galilea era Galilea de los gentiles, ¿se acuerda? Y ahí es donde Jesús estaba haciendo su ministerio, en Galilea, ahí comenzó. Pero era Galilea de los gentiles, así le decían los judíos de Judea, porque ellos no eran los auténticos judíos, es decir, sí eran judíos, pero había mucho gentil ahí, ¿sí? Entonces no eran tan judíos como los verdaderos judíos, pero era una tierra de mayoría de judíos. Galilea era una tierra judía con muchos extranjeros, pero ahora cruzan el mar de Galilea y llegan a Decápolis. Y Decápolis es una tierra gentil, es una tierra extranjera,
con algunos judíos, pero la mayor parte de la gente es extranjera, con sus costumbres, con su propia cultura, con sus propios dioses y con todo lo que ellos creían, ¿verdad? Fuera de lo que los judíos entendían en su religión, porque los discípulos primeramente eran judíos, habían sido judíos toda su vida, ¿verdad? Y lo primero que vemos entonces es a que cuando estos hombres llegan, lo primero que se encuentran, ¿qué es lo que dice la Biblia que sale al encuentro de ellos? ¿Verdad? No sale una serenata, ¿verdad? No salen hombres y mujeres con flores a recibirlos, a decir, hola Jesús, ¿verdad? Lo primero que sale al encuentro es un hombre endemoniado. Sí, es un endemoniado que sale. Él dice en la Biblia que él va a donde está Jesús. Jesús apenas va pisando tierra y tan pronto como llega Gad, el endemoniado corre hacia donde está Jesús a enfrentarse con él, ¿verdad? Casi, casi como diciéndole, por favor, no pases, ¿verdad? No entres aquí a esta zona ya está ocupada. Y lo primero que vemos, como la semana pasada hablamos, porque Jesús va en la barca en el mar de Galilea y hay una flotilla de otras barcas, dice la Biblia, que son discípulos de Jesús. Entonces como que la flotilla del reino de Dios, ¿verdad? Que ahora va a Decápolis a conquistar una nueva tierra y va a llevar del evangelio a otro lugar. Y cuando llegan a la costa, nos encontramos con los gentiles. Y Decápolis es el mundo gentil, pero Jesús los lleva en una declaración de propósito. Ustedes son judíos. Toda su vida estuvieron en Judea, en Galilea, en Capernaum. Toda su vida estuvieron aquí. Toda su vida estuvieron con gente que guardaba el sábado. Toda su vida estuvieron con gente que ayunaba. Toda su vida estuvieron con personas que creían en Jehová. Pero ahora van a salir a un lugar donde van a encontrar gente que no creen absolutamente nada de lo que ustedes han creído hasta ahora. Si la declaración de propósito es, vamos a ir a un lugar donde nadie conoce a Dios. Vamos a ir a un lugar donde las prácticas son oscuras y donde es otro ambiente. Y los gentiles van a conocer el poder de Jesús, que no habían conocido. Entonces, para los discípulos, esto quiere decir, número uno, que Jesús tiene poder también en el mundo gentil. Jesús no nada más es Dios de los judíos. No solo saca demonios en Judea y en Galilea. Jesús también es poderoso en el mundo gentil, en el mundo fuera de Israel. Sí, y también, número dos, cuando Jesús ascienda, los discípulos van a entender que ellos tienen una misión con el mundo extranjero y que no pueden dejarlo todo en Israel, sino que tienen que salir a lo que está afuera y extender sus brazos, ¿verdad? Porque el mundo necesita de Jesús. No puede quedarse todo en Capernaum. El ministerio de Jesús es tan poderoso que no podemos ser egoístas y dejarlo burbujeando, ¿verdad? En una olla, sino que tiene que expandirse. Entonces dice la Biblia que cuando ellos llegan, en el versículo 2, les sale al encuentro un varón y dice la Biblia que tiene un espíritu inmundo. Pero también dice la Biblia, ¿dónde vivía este hombre? En el verso 3, en los sepulcros, en el cementerio. Vaya forma de conocer un nuevo lugar, ¿verdad? ¿Quién de ustedes va de vacaciones y imagínate que llegas y lo primero que te encuentras es al endemoniado de la cuadra que vive en el panteón? Pero Marcos es muy cuidadoso en darnos detalles, porque Marcos le está escribiendo a gente no judía. Marcos es un evangelio escrito a cristianos no judíos. Entonces, y Marcos está dando detalles que tienes que tener en cuenta porque son importantes y los judíos lo entienden. Los discípulos y Jesús lo entienden y la gente que no conoce esa cultura tiene que entenderlo. Este hombre vive en el cementerio. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto para los discípulos? Según las palabras del doctor Kenner, un profesor de teología de la Universidad de Asbury, los judíos consideraban los sepulcros como lugares inmundos para ellos. ¿Por qué? Porque en la teología judía, sí, aún en las cartas que no forman parte del canon, pero que son parte de la religión judía, los sepulcros eran considerados como lugares ideales
para los demonios. Sí, así lo veían ellos. ¿Tú crees que eso se inventó en México? Eso no se inventó en México. Para los judíos, los sepulcros eran los lugares predilectos para los demonios. Entonces lo que está diciendo Jesús y lo que está diciendo Marcos, perdón, no es casualidad que este hombre viva en el cementerio, porque ahí es donde quieren estar los demonios. ¿Y por qué consideraban eso? Para los judíos, los cementerios eran inmundos porque en los cementerios había muchas culturas que iban y dejaban a los muertos ofrendas. Entonces dejaban ofrendas a los muertos y según la tradición judía, eso a los demonios les agradaba y preferían estar en ese lugar, ¿verdad? Porque la gente de otras culturas llevaba ofrendas, llevaba comida, llevaba canciones. Sí, entonces para ellos esto era, para los discípulos y para Jesús, en su mente judía en ese momento, eso es inmundo, ¿verdad? Por eso este endemoniado quiere estar ahí, porque ahí está la inmundicia, ¿verdad? Es lo que Marcos nos está poniendo este panorama. Entonces el endemoniado de Gad es muy diferente a los endemoniados de Galilea, porque este endemoniado de Gad es el fruto de una cultura de muerte, de una cultura de oscurantismo, de una cultura llena de cosas inmundas. A través de este pasaje, Marcos nos va a ir diciendo todo lo inmundo que estaba pasando en Decápolis, comenzando con el endemoniado y el cementerio con todas las ofrendas. Entonces el endemoniado caminaba por el cementerio y empezaba a comerse el pan, ¿verdad? Que le dejaban al muertito que estaba ahí. Empezaba a comerse la bebida que le dejaban al muerto que estaba ahí. Empezaba a pasearse por esos lugares y era predilecto para él. Entonces, y esto es una cultura de paganismo, mira, y yo entiendo porque conozco mi cultura y conozco la cultura de donde venimos, ¿verdad? También, no solo en México, sino en general los hispanos, pero llevarle comida a los muertos, cantarle a los muertos, desayunar con los muertos en su tumba, amado, no es tradición mexicana, lo que es cultura de muerte, ¿verdad? Es el mismo estado de quien adora una estatuilla llamada Santa Muerte. Y la muerte llama a la muerte, ¿verdad? Y todo eso, todo ese estado de oscuridad es lo que Marcos reconoce, ¿verdad? Como un lugar apropiado para todo lo que no viene de Dios y para que ahí florezca, ¿verdad? Todo lo que es malo. Entonces, en pocas palabras, este gadareno no es el loquito de la cuadra. Este gadareno es, ¿verdad? La encarnación de la impureza ritual, del pecado de Decápolis y de toda la perversidad que había en ese lugar. Y era la carta de presentación de la ciudad. No por nada a Jesús no lo recibe ni el alcalde, ni el embajador, ni nadie. Es más, a Jesús no lo recibe ni siquiera el de los impuestos. A Jesús lo recibe el endemoniado de Gad. La carta de presentación de Decápolis y el que tiene, ¿verdad?, en él todo lo que representa ese lugar. Y esto es lo que llamaba la atención de los discípulos, porque comienzan a ver cosas que ellos no habían visto en Galilea. Y entonces se dan cuenta, ¿verdad? Aquí es otra cosa, aquí es diferente. Yo conocía a Jesús que allá en Galilea, en Capernaum, pues sí, arregló un cojo, arregló un ciego, liberó un endemoniado, ¿verdad? Pero aquí se siente diferente. Aquí la guerra es diferente. Aquí el ambiente es otro. Aquí la gente es de un corazón más duro. Aquí las prácticas son distintas. Y es lo que Jesús les quiere enseñar. Ahora, fíjate bien, porque Marcos nos da más datos. Dice el versículo 5 que estaba de día y de noche entre los sepulcros y en los montes. ¿Y qué hacía? Gritaba. ¿Y qué más hacía? Y se lastimaba con piedras. El endemoniado estaba día y noche en el sepulcro y en los montes, gritando y también tomando piedras e hiriéndose. ¿Dónde vimos en la Biblia un día a gente hiriéndose con piedras? ¿Dónde? El día que estaban los profetas de Baal
gritando a Baal, por favor prende el altar. Y en su desesperación empezaron a herirse con piedras. Era parte de muchos rituales paganos herirse con piedras. Pero este endemoniado no está adorando a ningún dios. Este endemoniado simplemente está endemoniado. ¿Y qué es lo que Jesús está enseñando? Hay una conexión entre los rituales paganos y los demonios. O sea, lo que Jesús quiere que entiendan es, ustedes tampoco, discípulos, van a poder negociar con otras religiones. No van a poder negociar, ¿verdad?, con otros dioses. No van a poder decir nuestro Dios y tu Dios juntos, ¿verdad? No funciona de esa manera. Tú quieres hacer amistad con religiones paganas y te vas a dar cuenta de la perversidad de sus pensamientos. Sí, hoy día está muy de moda el Islam. Y está muy de moda querer congraciarse con la gente que predica estas religiones, ¿verdad? Pero dentro de sus enseñanzas, tú te vas a dar cuenta que hay cosas que dices, esto no puede ser, ¿verdad? Como tener varias esposas, como casarte con niñas, como hacer cosas que son incorrectas. Tú no puedes congraciarte con ciertas cosas. Entonces Jesús les está enseñando a los discípulos, mira, tú ves aquel grupo de paganos que van y se hieren con piedras, hacen lo mismo que hace este endemoniado aquí en el cementerio. Están haciendo lo mismo, ¿verdad? Y entonces tú puedes ver que entonces también en Decápolis lo que te vas a encontrar es con muchas religiones que hacen cosas oscuras. Fíjate todo lo inmundo que para un judío ya se está encontrando, ¿verdad? Los judíos, para los judíos muchas cosas eran inmundas. Es más, ellos no querían ni cocinar en sábado porque era inmundo, ¿verdad? Amén, dicen las hermanas. No querían hacer eso. Y entonces llegan a un lugar donde hay endemoniados, sepulcros con comida, donde hay alguien hiriéndose con piedras y la gente ya se acostumbró a esos demonios haciendo eso. Donde el poder del pecado es tan fuerte que hasta es el endemoniado el que sale a recibir a Jesús. Ya ni siquiera es el gobierno. Ya ni siquiera, el gobierno ya no tiene ni la autoridad. Uno lo puede ver también en su país de donde uno viene, ¿verdad? Dices, ya, o sea, el gobierno ya lo rebasó el tráfico, ya lo rebasó el crimen organizado. Aquí es exactamente la misma situación. Hay una autoridad superior a la del gobierno de Decápolis que tiene que ver con la legión de demonios que están en ese hombre, ¿verdad? Y él es el que sale a evitar que Jesús entre a Decápolis. Sí, entonces la Biblia nos dice esto en Primera de Reyes y es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, fíjate bien otro detalle, porque dice ahí en el versículo 4 que todas las veces que era atado, ¿verdad? Con grilletes y con cadenas, él las rompía y destrozaba los grilletes. Es decir, nadie lo podía controlar. ¿Sabes lo que es? O sea, ponerle cadenas a alguien y que las rompa. ¿Dónde has visto eso? Vamos en las películas, ¿verdad? Que destroce los grilletes, que rompa las cadenas y que ningún hombre pueda controlarlo. ¿Y esto qué nos está enseñando? Porque la gente obviamente se incomodaba con este hombre. Está gritando en la noche, arriba del monte. Está en el cementerio pegándose con las piedras. Incomoda. Vamos a amarrarlo. Vamos a traer brujos a ver si le sacan lo que trae adentro. Vamos a cachetearlo hasta que se le salga el demonio, ¿verdad? Vamos a ver qué le hacemos, pero no podían con él. Porque lo que estaba adentro era más fuerte que ellos. Y esto nos enseña algo. Nadie lo podía dominar. Porque el pecado no se puede dominar poniéndole grilletes a la carne. La vida ascética no va a ser suficiente para que una persona se libre de sus vicios y de sus pecados. Mira, tú puedes encadenar tu cuerpo si quieres, para no pecar. Puedes agarrarte las manos, encadenarte los pies, puedes encadenarte una esquina, decirle a tus hijos, clávame ahí en la pared y no me dejes salir, no me dejes hacer nada. Dile a tu esposa, pégame ahí, ¿verdad? Ponme velcro en la espalda y pégame ahí al velcro de la pared, para que no me mueva, para que no peque. Y no va a ser suficiente, porque el ascetismo no es suficiente. El privarme de todo lo que puede gustarme no va a ser suficiente. Sí, aunque tú te encadenes para no hacer maldades,
el pecado siempre va a encontrar la manera de romper esas cadenas que tú mismo te pongas. ¿Sí? Tú puedes irte al desierto donde no haya ninguna tentación para no pecar. Pero si al desierto te llevas tu corazón, la maldad va contigo. Sí, porque a donde quiera que vayas vas a llevar tu corazón y tu mente. ¿Verdad? No es suficiente. El ser humano tiene una insuficiencia para lograr santificarse por sus medios. Sí, el corazón va a estar contigo ahí. Hay muchas personas que quieren ser libres, pero no quieren entregarse a Dios, sino que quieren ser libres por sus propios métodos, ¿verdad? Quieren librarse del pecado a través de sus propias disciplinas que ellos mismos están obligando a hacer. Pero no es suficiente. En redes sociales te das cuenta, la gente está buscando quién le dé la solución a todo. Por eso hay gurús hoy en día en internet. Hay gurús, ¿verdad? De la meditación. Hay gurús de las dietas liberadoras que te van a potenciar hasta el máximo nivel. Hay gurús, ¿verdad? De la economía, cómo hacerte rico en un año. Hay gurús para la filosofía. El mundo se parte en muchos temas porque la gente está buscando dónde encontrar la suficiencia y la solución a sus vidas, a sus problemas. Tienen tantos problemas. Ese joven que está metido en pornografía y sabe que eso no le permite tener amigos, no le permite tener una relación con alguien porque está metido a eso. ¿Y qué busca? Busca en internet quien le dé consejos para conseguir novia. Busca quien lo libere, ¿verdad? A través de una vida ascética y las disciplinas, ¿verdad? Forzándote, golpeando tu carne, dándote latigazos, a ver si así puedes ser libre, pero no funciona. Si el mundo sigue partiéndose en dos, hoy en día, unos dicen el socialismo, ¿verdad? Es la solución a los problemas. Otros dicen, no, 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 el capitalismo, ¿verdad? Unos dicen, no, es que la derecha. Y otros dicen, no, es que la izquierda. Unos dicen el ser carismático, otros dicen sensacionismo. El mundo se divide en todas las áreas de la vida. Políticos peleándose por dos lados. Científicos peleándose en dos bandos. Sí, los creyentes peleándose en diferentes doctrinas. Todo mundo busca solucionar las cosas a través de su conocimiento y su disciplina. Si Dios no está en lo que hacemos, no importa qué filosofía hagas, no importa qué doctrina tengas y no importa qué disciplina tú mismo te pongas, va a ser suficiente. Cada cadena que pongas sobre tu vida, el propio va a romperla, a menos que sea Jesús quien gobierna sobre nosotros. Tiene que ser Cristo. No puedes, no podemos ser libres de ningún pecado en el que estemos enredados, a menos que busquemos al Señor para que Él nos dé la libertad. Dios no te va a obligar a entregarte. Dios, mira, Dios es tan bueno con nosotros que incluso nos espera. Pero Dios no va a salvar a quien se rehúsa a ser salvado por Él, ¿verdad? Dios no va a violar esa parte que Él te dio desde el principio. Pero tienes que saber que no hay otra manera de vencer el pecado. El único con la capacidad, y lo vimos hace varios capítulos, el único, Jesús lo dijo, primero hay que atar al hombre fuerte. Y Jesús es el único que pudo atar al hombre fuerte para sacar el botín, que son las almas que estaban perdidas. Y entonces solamente Jesús puede darnos esa libertad. Si mientras alguien esté fuera de Jesús, esa persona está caminando en condenación y no hay nada que pueda hacer para ser libre si no está en Cristo. Entonces la gente busca cómo arreglar su vida. Los vecinos buscaban cómo ayudar a este endemoniado o cómo ayudarse ellos, ¿verdad? No deja salir, no pueden jugar tus hijos en la calle porque pasa el loquito, ¿verdad? No pueden estar tus hijos afuera, no puedes mandar a tus hijos a la escuela porque pasa este hombre. Pero no era suficiente, porque necesitaban que llegara el Todopoderoso del mar y bajar en la barca para entonces traer la libertad que ese varón nunca había tenido en su vida. Entonces, si alguien no quiere seguir a Jesús, tiene que entender que no hay otra manera de vencer el pecado. El único con la capacidad y lo vimos hace varios capítulos, el único
y quiere por sus medios arreglar su vida, que haga como quiera. Pero va a pasar 20 años tratando de mejorar su matrimonio, su adicción, tratando de mejorar, ¿verdad?, su falta de gozo en el corazón. Y en 20 años se va a dar cuenta que los años se le fueron entre los dedos y nunca pudo realmente, ¿verdad?, encontrar lo que Dios tenía para él. Porque no hay grillete que pueda detener el pecado, solamente nuestro Redentor Jesucristo. Ahora, si hablamos hablando de una persona, pero llévalo a grandes escalas, llévalo a ciudades, lleva este concepto a pueblos, a ciudades y a países. Por eso entendemos que todos los gobiernos que hay, todos los gobiernos de los países y ciudades tienen diferentes sistemas de economía, tienen diferentes sistemas éticos, tienen diferentes sistemas filosóficos, ¿verdad? De cultura. Hay diferencia de enfoques. Hay países que se enfocan en la libertad, hay países que se enfocan en la economía, hay países que se enfocan en la educación, pero en todos los países, no importa qué hagan, en todos hay muertes, pobres, jóvenes que se suicidan, gente que no saben qué son, niños abandonados y violencia. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que va a resolver estos problemas, sino el poder de Dios. No hay poder político en este mundo. Tú no puedes poner tus esperanzas en un hombre. No hay poder político que sea más grande, y perdón que lo diga de esta manera, pero en este mundo ningún poder político va a ser más grande que el poder del pecado, solamente Jesucristo. Y para salir de eso hay que tener a Jesucristo. Para tener una sociedad que se encamine a mejorar, es necesario que Cristo sea el rey de esa sociedad. ¿Sí? No es la política. Por eso Jesús no pierde el tiempo, amado, cuando se nos habla, ¿verdad?, de la Nueva Jerusalén. En el Antiguo Testamento se habla también de este tiempo, ¿verdad?, donde Cristo va a reinar. Por eso la Biblia no te da detalles, ¿verdad?, de cuál va a ser el sistema de economía, ni cuál va a ser el sistema de gobierno. No importa, porque el que va a reinar es Jesús. Es decir, a gran escala, nosotros lo enredamos, lo hacemos difícil, pero Jesús nos dio la solución hace mucho tiempo, ¿verdad? Es buscarle a Él. Entonces, Jesús viene a establecer un reino, y ese reino es el único reino en todo el mundo que está encima del poder del pecado. Ningún otro reino está por encima de ese poder. Ningún país, ningún rey, ningún presidente, solamente el reino de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y este es el importante, es el único que puede gobernar lo que los hombres en conjunto no han podido. Sí, dice el versículo 6, ¿lo tienes conmigo? Pero cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, ¿verdad? Y gritó, dice el verso 7, en alta voz diciendo: ¿qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Dice la versión Reina Valera: te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Y él le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y respondiendo: nuestro nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba que no lo mandara fuera de la región. Y había ahí, a corta distancia del monte, una gran piara de cerdos paciendo. Verso 12, y los espíritus malignos le suplicaban y le decían: mándanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él se los permitió, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, que era como de 2000, y corrió y se precipitó al mar por un acantilado, y se ahogaron en el agua. Ok, entonces viene el encuentro con Jesús. Este hombre sale al encuentro y empieza a hablar con él y le dice, se le tira al piso y le dice: no me atormentes, Hijo del Dios Altísimo. Y usa una palabra que es: te conjuro por Dios que no me atormentes. La versión Peshitta dice: te ruego. La versión internacional, la NBI, dice: te pido, te ruego, ¿verdad?, que no me atormentes. Pero estas palabras, pedir, rogar, no son las más exactas, sino que la versión Reina Valera, cuando usa la palabra te conjuro, porque es una palabra que en español no se usa mucho, pero en el original, ¿verdad?, se usa un término que el jorcos es la raíz,
y quiere decir jurar o hacer una orden solemne. ¿Sí? No le está rogando, sino que lo está haciendo jurar por Dios para que no lo eche fuera de esa región, ¿verdad? Es decir, mira, en los antiguos textos de magia de la antigüedad, se invocaban presencias mayores para sacar espíritus menores. Pero aquí todos los de Decápolis ya lo habían intentado y no había funcionado, porque ninguno era mayor que esa legión de demonios que estaba ahí. Solamente Jesucristo sí era mayor. Entonces, hasta que ve a Jesús, es que este hombre se tira al piso y entonces está sintiéndose atormentado, porque el pecado tiene consecuencias desastrosas en la vida de las personas, ¿verdad? Es decir, todo lo que este hombre había vivido se refleja en el pecado de la ciudad de Decápolis. Las consecuencias del pecado son tan devastadoras que nos hacen pensar que nada puede liberar a esa persona y nada puede salvar a esa persona. De pronto hay gente que tú ves y dices, este está tan difícil, ¿verdad? Es tan frío de corazón, está tan metido en ese negocio ilícito, está tan metido, ¿verdad?, en la violencia, está tan metido en eso que ¿cómo lo salvamos, verdad? ¿Cómo Dios lo va a rescatar? Es demasiado el poder, ¿verdad?, que está sobre él, es demasiado el pecado que gobierna en su vida, porque el pecado es devastador. Hay muchos jóvenes confundidos, ¿verdad? Hoy día muchos jóvenes no saben si son hombres o mujeres. Y está esta discusión. Pero ¿cuál es la consecuencia? Vete 30 años atrás. ¿Y qué estaban haciendo los hombres con sus familias? Abandonándolas. Y entonces venimos a jóvenes que crecen y están confundidos. El pecado tiene consecuencias devastadoras que se van manifestando a través de los años. Y conforme pasan los años, las consecuencias van siendo cada vez peores y la sociedad se va deformando y la vida de la gente se va deformando, ¿verdad? Y entonces este hombre es ese reflejo. Pero hasta el demonio sabe quién es Jesús, porque le llama Hijo del Dios Altísimo. ¿Dónde en la Biblia se usa el término Dios Altísimo? Cuando Melquisedec sale al encuentro de Abraham y le dice, soy el sumo sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Este Jesús es el Hijo de Dios. Y los gentiles, cuando hablaban del Dios de los judíos, le llamaban también el Dios Altísimo, así lo conocían, ¿verdad? Entonces el demonio va y se le hinca a Jesús, el demonio va y le dice, Hijo del Dios Altísimo, reconoce quién es Jesús y le tiene miedo. Sin embargo, no es hijo de Dios el demonio. Y entonces me doy cuenta que no basta con hincarme al Señor, reconocer quién es y llamarle por su nombre. Jesús mismo lo dijo, no todo el que me llama Señor, ¿verdad? Sino los que ¿qué? Hacen la voluntad de mi Padre. Hay una diferencia entre los cristianos y los demonios. Es que los cristianos obedecen por amor a Dios, mientras que los demonios obedecen por orden divina. No basta con reconocer, con que sepas quién es Jesús. Hay que hacerlo Señor de nuestras vidas, ¿verdad? Pero este demonio se defiende y le dice, te conjuro, ¿verdad? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y Jorcos si lo traduce al español sería que te caiga la sal, ¿verdad? Si me atormentas. Que te caiga una maldición por Dios si me atormentas. Eso es lo que está diciendo el demonio a Jesús. Lo está maldiciendo si él lo atormenta. Y esto también lo vemos en una sociedad decadente. Esta facilidad para proferir maldición sobre la vida de otras personas. Esta legión de demonios no tiene poder sobre Jesús, pero harán todo lo posible por mantenerse en el lugar en donde están para no ser movidos, ¿verdad? Entonces, fíjate todas las cosas que se han visto por los judíos, porque llegan y ¿qué vieron ya? Vieron tumbas, vieron prácticas relacionadas con los muertos, vieron prácticas ajenas a Dios como herirse con piedras, ya vieron brujería, ¿verdad? Ya vieron maldiciones, todo está en una misma esencia, en una misma persona. Si toda clase de prácticas oscuras que había en Decápolis,
Este hombre es el ejemplo de lo que era Decápolis, ¿verdad? Entonces debemos preguntarnos por nuestra sociedad hispana y preguntarnos si no está dirigida hacia algunas de estas cosas también, porque aquí está entonces el campo de batalla de la iglesia. Solamente se puede librar con oración y con predicación. El Espíritu Santo tiene que estar en el asunto, amado. Las únicas maneras de erradicar esas prácticas es con el Espíritu de Dios. No hay otra, ¿verdad? Y este demonio dice a sí mismo que su nombre es, ¿cuál es su nombre? Legión. ¿Y qué significa legión? Legión es una palabra que viene del latín, que habla de muchos, pero no solo habla de muchos, sino que es un número específico para un grupo de militares romanos. ¿Cuánto es un millar? 1000. Una legión eran 5000 a 6000 soldados romanos. Si vamos a enviar 2 legiones de soldados romanos, vamos entre 10 y 12, dos grupos de 5000 a 6000. Eso es una legión. Eso es lo que estaba en Decápolis, eso es lo que estaba en el hombre, que sería con piedras. No son 10 chamuquillos, ¿verdad? Que Jesús tiene que sacar de ahí. Todo un gobierno, todo un grupo organizado para mantener a una sociedad bajo el gobierno del pecado. Todo un grupo organizado para llevar a la sociedad a hacer todo lo que no conviene. Eso está operando en Decápolis. Y todo estaba funcionando bien para ellos. Hasta que llegó uno que iba a cambiar el sistema, ¿verdad? Por eso los demonios no querían irse de ahí, porque ellos eran legión. Y legión son soldados, y los soldados son enviados, y son enviados con un propósito. Marcos lo que está enseñando es, estos estaban haciendo algo en un lugar determinado donde habían sido llamados a estar. Y en Lucas, ellos dicen en Marcos que no se quieren ir de esa región, pero Lucas le añade, no nos lleves al abismo. Y el abismo en la religión judía era el lugar donde los demonios eran aprisionados hasta que llegara el día del juicio. Y es donde ellos no querían estar, por así decirlo, ¿verdad? Entonces lo que Jesús reconoce es que hay un gobierno sobre esa zona, sobre esa región, donde el pecado, ¿sí?, está prominente en la zona. Y Jesús va a hacer el milagro. Verso 14. Y huyendo los que le apacentaban, porque Jesús libera al hombre, se van los demonios a los cerdos se ahogan, y huyendo los que le apacentaban, avisaron en la ciudad y en las aldeas, y la gente salió a ver lo que había ocurrido. Y cuando llegaron a Jesús, viendo al que había estado poseído por la legión de espíritus malignos, con ropa, en su sano juicio y sentado, ¿qué tuvieron? Gracia, gozo, felicidad, miedo. Tuvieron miedo, temor, ¿verdad? Y verso 17 dice, y comenzaron a suplicarle que se fuera de sus alrededores. Jesús va y sana al endemoniado, va y lo libera, ¡pum! Salen 5000 demonios de tirita detrás de él. Los demonios se van a los cerdos se alocan, se caen por un monte y se ahogan. Y los demonios van al abismo. Y si tú vieras eso, ¿qué dirías? ¡Wow! Pero los que apacentaban cerdos no vieron y dijeron, wow. Vieron y dijeron, mi dinero, mis animales. Y fueron al pueblo a decirles, aquí hay un mago que anda haciendo cosas que no debe. Y llegó la gente a correr a Jesús. Uno pensaría que después de que Jesús libera al que tantos problemas había dado en ese lugar, la gente se volcaría a seguir a Jesús. Decápolis se convierte así, ¿verdad? Tú dirías, en este mismo momento la gente se vuelca a Jesús. Pero eso nos muestra cuál es la tierra. ¿Se acuerda que hablamos de la semilla y la tierra, verdad? Es que hay tierras que son difíciles. Y lo vemos a diario. Uno siempre piensa que la gente se va a alejar de las cosas que le dañan. Y sin embargo, aun cuando ven el poder de Jesús, aman más los cerdos que tienen en sus vidas. Eran 2000 cerdos. ¿Cuánto dinero es 2000 cerdos? Mucho dinero.
Y entonces hay que sopesar la vida del endemoniado, que ahora es libre, o mis cerdos. Y entonces la gente le pudo más sus animales. Que dicho sea de paso, para los judíos los cerdos también eran animales inmundos. Y esto es como que le va añadiendo Marcos, ¿verdad? Otra inmundicia más a la ecuación. Entonces, la verdad es que muchas veces nos pasa o nos ha pasado. Los lugareños querían sus animales de vuelta, ¿verdad? La gente no le importa el endemoniado, no le importa la vida de ese varón, no le importa que él esté ya bien, sano. Lo que ellos quieren es de regreso a sus animales. Ellos hubieran preferido que sus cerdos se quedaran endemoniados con tal de que no se ahogaran. Ellos hubieran preferido eso, ¿verdad? Porque a veces los seres humanos, y ahora no hablo de animales, amamos los cerdos que tenemos en nuestra vida, que son muestras de impureza, pero que las queremos mantener con nosotros, ¿verdad? Entonces, tú eres un hombre casado y esa mujer que te está coqueteando en redes, ¿verdad? Tú ya sabes que no, pero no la sacas del Facebook. Ahí la tienes, no haces nada con ella, pero ahí la tienes y le das like a sus fotos, ¿verdad? Tú sabes. No has hecho nada, pero tú sabes. Ahí tienes un marranito, ¿verdad? Ahí tienes tu impureza. No, es que yo, no, ya no hago nada mal, pero ahí está tu vicio, ahí está guardado en un cajón con llave y todo. Pero ya lo tienes. Agarraste la llave y la aventaste, pero eso no lo tiraste. El cerdo lo mantuviste, porque es tu cerdo, ¿verdad? Es decir, esto es mi marranito, no me vas a tocar mis cosas. Sí, prefiero tener mis aventuras, prefiero tener las cosas que hago. Pretendemos que somos de Dios, pero tenemos hatos de cerdos en la casa a los que les abrimos la puerta para que Satanás venga y se postre y se siente, perdón, sobre nuestra sala. Y tú crees que puedes andar con el que te lee la mano, con el que te lee el tarot, ¿verdad? Tú crees que puedes andar con una y con otra y no pasa nada. Y puedes andar con tus estupefacientes y no pasa nada. Déjame decirte, la maldad te va a alcanzar. Tarde o temprano la maldad te alcanza. Y entonces a Dios no lo podemos engañar. Pero la gente a veces prefiere sus cerdos. Por eso los pastores caemos gordos. Por metiches. Porque ¿por qué mataron? ¿Por qué mataron a Juan el Bautista? Por metiche. Porque le dijo al rey, tú no puedes tener la mujer de tu hermano. Sin cabeza, vámonos. Pero la palabra nos invita a predicar la verdad. Amado, los cerdos en tu casa, los que les estás abriendo la puerta, ¿verdad? Ahí en esas recámaras, van a alcanzarte un día. Van a alcanzar a tus hijos. Es necesario, ¿verdad? Que se ahoguen, que se salgan de donde estamos. Pero ese es el enfoque de esa gente. Gracias a Dios aquí no hay de esa gente. Porque aquí todos están, si estás aquí es porque estás buscando de Dios. Verso 15. Y cuando llegaron a Jesús, viendo que había estado poseído, ¿qué le hicieron? ¿Cómo lo vieron? Lo vieron sentado, lo vieron con ropa y lo vieron en su juicio cabal. Ya no vamos a hablar de la gente de Decápolis, vamos a hablar del endemoniado o el ex endemoniado. Su condición postrera. La gente lo ven, llegan, ¿y cómo está este varón? Dice ahí la Biblia, sentado. Lo vieron sentado. Él nunca estaba sentado, siempre estaba caminando entre las tumbas. Siempre estaba subiéndose a los montes para gritar. No había paz en él. ¿Cómo se iba a sentar? Tenía que estarse moviendo. Por primera vez en su vida, ese varón supo lo que era sentarse. La paz de Dios había llegado en él para sentarse. Ya no das gritos, ya no te paseas por los muertos, ya no subes y bajas del monte nada más porque sí. Por fin Dios te dio la serenidad para sentarse. Se acabaron los días de vagar. Cuando tú hablas con gente, ¿verdad? Cuando iba en México, estuve yendo a un centro de rehabilitación y hablabas con la gente que tenía sus problemas de drogas. Y te cuenta sus historias en la noche, a las 3 de la mañana, caminando sin sentido, ¿verdad? Y te dicen, por fin me puedo sentar, por fin puedo dormir tranquilo, ¿verdad? Por fin puedo tener paz.
Si ya no tienes que andar vagando de cantina en cantina, ya no tienes que andar vagando, si viendo videos prohibidos, ya no tienes que andar vagando, maltratando tu cuerpo. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Ya por fin te puedes sentar, porque esa es la libertad que Dios te da. Y dice la Biblia que se lo encontraron vestido, porque era un hombre que andaba desnudo por los cementerios, porque el pecado te va a quitar la dignidad, el pecado te va a traer vergüenza y no te va a traer nada más que destrucción. El pecado te va a avergonzar. Cuando alguien peca, ¿qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Esconderse. ¿Por qué? Porque llegó la vergüenza. Porque el pecado lo que te quita es dignidad para levantar tu rostro. El pecado te quita esa capacidad de ver hacia el frente. Sí, pero ahora este hombre tiene ropa. Es decir, es como decir los trajes reales de Dios, como al profeta, ¿verdad? Perdón, como al sacerdote que está en Zacarías. Josué tenía ropas inmundas y Dios le dice, cambia tus ropas por las ropas de sacerdote. Cambias tu vestido, ya no andas con inmundicia, ahora andas vestido, sí, como debe de ser. El juicio cabal, también dice la Biblia, recuperó el juicio. ¿Y qué significa esto? ¿Qué dice Pablo? Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne, y los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Cuando viene la libertad de Dios, se quita la malilla de andar buscando las cosas de la carne. Y entonces ahora los pensamientos del espíritu empiezan a gobernar tu vida. ¿Y cuáles son los pensamientos del espíritu? Tengo que hablarle a esa persona de Dios. Mira la situación. A los pensamientos de la carne es, mira esa mujer, vea cómo es, hombre, ojalá le vaya bien mal. Los pensamientos del espíritu, cuando te conviertes, a ella Dios también la puede transformar. Son completamente distintos ante una misma situación. El juicio cabal viene cuando eres consciente de cuál es la voluntad de Dios. Y el gadareno, que por fin era libre, y ya vamos a terminar, vamos a ver el verso 18. Cuando Jesús subió a la barca, el que había estado poseído por los espíritus le suplicaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no lo dejó. Le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban asombrados. Y entonces el gadareno va a ser comisionado por Jesús. El gadareno quiere ir con Jesús. Hay una conversión genuina en ese varón. Cuando alguien se convierte, lo primero que quiere es estar con Cristo. Fueron muchos años sin Jesús, ya no puedo separarme de él. El gadareno quiere usar su libertad para caminar con Jesús. Voy a ir con Jesús a donde él vaya. Los años de libertad que me quedan aquí en este mundo se los voy a dar a él. Hay gente que usa su milagro. Mira, el gadareno recibe un milagro y lo quiere usar para Dios. Esa libertad que no tenía se la voy a entregar a Cristo. Hay gente que usa su libertad y sus milagros de otra manera. Hay gente que usa su salud, que Dios le regresó, su dinero que Dios le dio, su matrimonio que Dios le dio, su carro que Dios le dio para lo que no conviene. Hay gente que recibe milagros de Dios y haber recibido ese milagro, lo que hacen es usarlo para lo que no conviene. Y perdón que lo diga de esta manera, amado, pero con todo el milagro, esas personas se van a perder. El gadareno, con su libertad, se sentó un ratito y después dijo, ya no me siento más, tengo que caminar con Jesús. Voy a ir a donde Él vaya. En el mundo judío, pero mira, Jesús lo interesante es que le dice, no me sigas. ¿A cuántos Jesús no invitó y no quisieron ir con Él? Y este que quiere ir, pero es que el gadareno tenía otra misión. En el mundo judío Jesús les decía, guarda silencio, no digas quién te lo hizo. No querían errores, no quería que hubiera malos entendidos conforme con su mesiasgo, ¿verdad? Pero en el mundo gentil, Jesús reconoce, aquí tienen que saber, hombre gadareno,
ex endemoniado, recién libertado, tú vas a ser el primer misionero de Jesucristo en una tierra gentil. Y a todos los que veas, les vas a proclamar todo lo que Dios ha hecho con tu vida. Porque ya no eres más el hombre que anda por las tumbas, ya no andas en los lugares oscuros, ya no te lastimas tu cuerpo, hoy vas a vivir para la gloria de Dios. Hay una diferencia abismal entre el gadareno que se despertó en la mañana y el que estaba en ese momento. Opuesto. Y este hombre se levanta y dice la Biblia y proclama. Él quería ir al seminario de Jesús, quería ir a la escuela bíblica de Jesucristo, pero para él no había tiempo. Hay que proclamar. ¿Y qué vas a decir, gadareno? Si no eres teólogo, ¿qué vas a predicar? Tu testimonio. Tu testimonio, ¿qué Dios hizo contigo? ¿O no ha hecho nada con tu vida? Tu testimonio. Eso es suficiente. Ya después Dios te va a dar sabiduría, pero empieza a abrir la boca y a decir lo que Dios hizo en ti. Decápolis ha cambiado su rueda de gobierno porque la legión que los gobernaba ya se fue al abismo y ahora Jesús va a ser el rey de esa ciudad a través de un hombre al que nadie quiso, por el que nadie se preocupó, que nunca lo visitaron. El mayor amor que ese hombre recibió fueron grilletes y cadenas. Pero él iba a ser el misionero que iba a llevar esta plantación del reino de Dios a una ciudad nueva. Cuando Dios hace una obra grande en tu vida, hay dos formas de responder. O respondes como la gente de Decápolis, o respondes como el gadareno. ¿Cómo vamos a responder a lo que Dios hizo en nosotros? Vamos a ponernos en pie. ¿Cómo vamos a responder nosotros? La Biblia dice que Dios ha aumentado sus maravillas y que no podemos ni siquiera contarlas. ¿Cómo vamos a responder a eso? ¿Cómo vamos a responder a la libertad? Al juicio cabal. ¿Cómo vas a responder a la paz que Dios trajo a tu vida? ¿Cómo vas a responder a la bendición de Dios? Ya no lastimas más tu cuerpo como antes. Ya no andas desnudo, avergonzado por la vida. Ya no andas más en los cementerios, sin un lugar donde descansar. Hoy has recibido paz, dignidad y juicio cabal. Y has sido comisionado por Dios para cumplir con tu propósito. Porque esta ciudad, donde nosotros vemos que no pasa nada, pero hay mucho pecado. En esta ciudad donde la gente sale a la calle y pone sonrisas en sus bocas, muchos de ellos son familias que están resquebrajadas, gente que no puede perdonar a sus padres por la vida que les dieron, gente que con amargura está criando a sus hijos, porque ellos están amargados y están amargando a sus hijos, y están creciendo como adultos amargados también, llenos de rencor. Gente que un día va a la iglesia a escuchar la voz de Dios y al otro día anda con la bruja porque no saben qué hacer. Esa es la situación de nuestra sociedad. ¿Qué vamos a hacer nosotros si somos el único ente en este mundo que tiene el Espíritu Santo? Es la iglesia de Dios. Somos el único ente en este mundo que puede esparcir el reino de Dios. Solo hay un reino superior al poder del pecado y no es la ciudad de Lafkin, ni es Estados Unidos, ni es México. No hay un solo gobierno encima del pecado. Solamente Jesucristo. Donde gobierna Jesucristo, gobierna la libertad. Donde gobierna Jesucristo, gobierna el poder. Gobierna la libertad, gobierna la santidad, gobierna la eternidad. ¿Qué gobierna tu casa? ¿Qué gobierna en tu trabajo?
Nos toca ser comisionados de verdad y abrir nuestra boca y llevar el Evangelio de Jesús. Aleluya. Esta es nuestra asignación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado, te bendigo. Bendigo tu vida. Te recuerdo la asignación de hoy. Si Dios te ha librado, proclama la libertad. Que ya no gobierne más en nuestros círculos el pecado, sino que la santidad de Dios haga diferencia en nuestras vidas. Dice Jeremías 31:17, y te quiero dar esta bendición para que te la lleves a tu casa. Porque hay esperanza para tu porvenir, declara Jehová, y los hijos regresarán a su territorio, a la casa de Dios. Dios te bendiga, amado, y sigamos fieles en el llamado de Dios. Amén. Estamos despedidos y pueden saludarse unos a otros. Dios les bendiga.